Hola, hola, bienvenidos mis queridos amigos. Soy Marco, mucho gusto, muchas gracias por estar en mi video. Hoy estoy pero muy feliz de encontrarme en uno de los lugares más antiguos de la ciudad de Guatemala, en el barrio de La Ermita, en lo que es hoy el Cerrito del Carmen. Y este es el lugar que, si pensamos en el lugar con más historia, con más tradiciones, con más mitos y leyendas, este es el lugar. Así es que hoy los voy a invitar a que me acompañen a hacer un recorrido por este hermoso lugar. Vamos a recorrer cada una de sus veredas, senderos, caminos y descubrir juntos la historia que hay detrás de este hermoso lugar. Los invito a que me acompañen. Vamos. Cuenta la leyenda que al introducirte por estas calles, no solamente estás recorriendo dentro de un área dimensional espacial, sino que al mismo tiempo te estás introduciendo en una dimensión que te conecta con el más allá. Con esa dimensión donde nos visitan aquellos que hace mucho tiempo se han ido. Mientras recorres estas calles y veredas, no olvides voltear a ver de vez en cuando, porque sentirás que alguien viene detrás de ti. Y al voltear, no verás a nadie. Bienvenidos al Cerrito del Carmen. Muy bien, mis queridos amigos. Hoy les quiero contar todo lo que he encontrado al investigar acerca de un lugar lleno de historia y belleza natural. Estamos hablando, por supuesto, del Cerrito del Carmen, ubicado en la zona 1 del centro histórico de la ciudad de Guatemala, de la Nueva Asunción. En este video los llevaré en un recorrido para conocer la historia y los atractivos que ofrece este enigmático lugar. Al hablar del Cerrito del Carmen, necesariamente tenemos que hablar de su historia, su origen religioso y de su papel en la independencia de Guatemala. Asimismo, de su vista panorámica de la ciudad, desde la cima del Cerrito del Carmen en dirección hacia varias zonas de la ciudad capital. La visita al interior de la Capilla del Carmen es indispensable para conocer acerca de su arquitectura y características especiales. Uno de los aspectos más importantes al visitar este lugar es la exploración de la naturaleza que hay por cada rincón en sus jardines, senderos, fuentes y miradores. Finalmente, para el visitante no podrá pasar desapercibido observar y maravillarse ante los diferentes monumentos, muros, arcos, eventos culturales que se realizan en el Cerrito del Carmen, como conciertos, festivales y exposiciones. Como pueden ver, el Cerrito del Carmen es un lugar lleno de historia y atractivos turísticos que vale la pena visitar. Si estás en la ciudad de Guatemala, no puedes perderte la oportunidad de conocer este lugar. Gracias por ver el video y espero que les guste mucho. El Cerrito del Carmen es una colina situada en la ciudad de Guatemala que tiene una gran
importancia histórica, religiosa y cultural para el pueblo guatemalteco. El origen del Cerrito del Carmen se remonta a la época prehispánica, cuando los indígenas lo consideraban un lugar sagrado y lo utilizaban para realizar ceremonias religiosas. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, el lugar adquirió un nuevo significado religioso. Como vimos anteriormente, esa estatua es de Juan de Cors, quien fue un religioso español que llegó a Guatemala en el siglo XVII. Él se encargó de traer la imagen de la Virgen del Carmen, que se convirtió muy pronto en una de las devociones más populares en el país. La imagen de la Virgen del Carmen fue traída desde España, específicamente desde la ciudad de Cádiz, en un barco llamado La Fortaleza. Se sabe poco sobre la vida de Juan de Cors antes de su llegada a Guatemala, pero se cree que nació en España en el siglo XVII y que se unió a la orden de las Carmelitas en su juventud. Después de ser ordenado sacerdote, fue enviado como misionero a América Central y llegó a Guatemala a principios del siglo XVII. En Guatemala, Juan de Cors fundó el Convento del Carmen en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1651. El convento se convirtió en uno de los más importantes de la ciudad y albergó a la orden de los carmelitas hasta su expulsión, me refiero a la expulsión de los españoles, en 1829. Juan de Cors también es conocido por haber traído la imagen de la Virgen del Carmen a Guatemala desde España. Se dice que la imagen fue un regalo de las monjas carmelitas a Juan de Cors antes de su partida a Guatemala. La imagen se convirtió en objeto de devoción popular y se instaló en el convento del Carmen. Hoy en día, el Cerrito del Carmen y el Convento del Carmen son importantes lugares de culto católico en Guatemala y atraen a miles de visitantes cada año. La figura de Juan de Cors sigue siendo recordada como el fundador del Convento del Carmen y el introductor de la imagen de la Virgen en Guatemala. La imagen de la Virgen fue colocada por Juan de Cors en una cueva en las orillas del río de las Vacas, en el valle que lleva el mismo nombre, donde el ermitaño habitó en una cueva también. Sin embargo, ese no era el lugar donde deseaba permanecer la Virgen, y se cuenta que antes de la llegada de Juan de Cors a América, la religiosa Teresa de Ávila en España había indicado que en el lugar donde se colocara la imagen de la Virgen, allí se construiría una gran ciudad. En el siglo XVII se construyó una pequeña capilla dedicada a la Virgen del Carmen en la cima de la colina, convirtiéndose en un centro de devoción y peregrinación para los fieles católicos de la región. Con el paso del tiempo, el lugar fue ampliado y se construyó un templo más grande que actualmente es el Santuario de la Virgen del Carmen. Como podrán apreciar, mis estimados amigos, las vistas de la ciudad desde el Cerrito del Carmen son muy hermosas. La verdad es que yo en ningún momento había llegado a la idea o siquiera a imaginarme el Cerrito del Carmen como un mirador de la ciudad en el pleno corazón del centro histórico. Desde estos lugares donde nos encontramos en este momento, podemos apreciar diversas áreas y zonas de la ciudad. Donde estamos en este momento podemos ver en dirección hacia la zona 3, digamos, Avenida Elena y todo eso, y sus alrededores. Y
Esta calle que vemos aquí abajo es la primera calle donde están pasando los carros, es la primera calle, la calle que divide la zona 6 y la zona 1 capitalina, es la frontera. Vamos a ver también en otras áreas del cerrito cómo se pueden contemplar vistas de otras áreas y zonas de la ciudad capital. Hermosas vistas, de verdad. Vale la pena venir con la familia a disfrutar de este panorama tan hermoso. Siguiendo con nuestra historia, todo lo que hemos comentado acerca de la historia de la imagen de la Virgen y de Juan de Cors, todo esto ocurrió aproximadamente 150 años de que se estableciera la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción el 2 de enero de 1776 en el Valle de la Ermita. Lo que estamos viendo en cámara, la ciudad viajera, como se le denomina también, provenía de la antigua Guatemala, de la ciudad de Santiago de los Caballeros. El Valle de la Ermita era un terreno comunal que se extendía al pie del Cerrito del Carmen. El Valle de la Virgen era propiedad de una familia de apellido Montenegro, la cual lo cedió al rey, según la historia, a cambio de 5,000 pesos y de las tierras llamadas Lo de Reyes, cuando la población que había comenzado a formarse al noreste de la ermita, es decir, más o menos en los alrededores del barrio de la Parroquia Vieja, así se le denomina, y de Candelaria, se extendió hacia el sur, llenando sus alrededores. En el libro La calle donde tú vives de Héctor Gaitán, tomo 2, página 21, encontramos la maravillosa y extraordinaria historia de las luces del Cerrito del Carmen. Quiero leerles esta historia que dice así: lo que me han contado se remonta a tiempos antañosos, dice don Héctor Gaitán. El escenario, un sitio que todos conocemos y que siempre luce tan romántico como legendario, el Cerrito del Carmen. Juan Cors, el religioso ermitaño, fue el que con su templo complementó la belleza sin par que ostenta y que, a pesar de los años, da la impresión que el tiempo allí se detuvo. La historia que vamos a conocer tiene estrecha vinculación con la cruz de Caravaca que estamos viendo en pantalla. Varias leyendas me han narrado del Cerrito del Carmen, pero hay una que me ha puesto en qué pensar, dice don Héctor. Una que yo dejo a la estimable consideración de ustedes para que saquen sus conclusiones. Son estas leyendas que han pasado de abuelos a nietos, de padres a hijos, y así sucesivamente. Flotan en nuestro ambiente que, a pesar del modernismo y de la poca creencia en algunos acontecimientos hechos y demás consejas, persisten y aún se comentan con mucho interés. Nuestra leyenda se inicia en un año perdido en el almanaque, cuando las miserables rancherías circunvalaban la llamada Ermita del Carmen, y en lo que con el tiempo fuera el potrero de Corona, el ganado pastaba silencioso y los pastorcillos con sus manadas de cabras se perdían en la lejanía verde del amplio valle. Al balar de algunas ovejas y el rebuzno del burro rompía la monotonía del apacible lugar. Allí cierto malestar entre los indígenas y mestizos porque, según comentaban en voz baja, uno de los miembros de la cofradía, ya que con sus tragos había blasfemado contra la Virgen del Carmen. Esto era en relación de Domingo de Chiapas sobre la Virgen del Carmen que se venera en la ermita del Carmen.
Esta persona, en víspera de su celebración, aquel campesino lanzaba oprobios contra la imagen que inerte recibía las andanadas de palabrotas, y todo porque no le había salvado a su hijo de una enfermedad que le consumió poco a poco. Todos habían quedado pasmados ante la actitud de José María Axin-Coyoc. Sabían de su religiosidad y respeto y no creían en lo que decía. Algo grave va a pasar, causa del Chema Axin, decían los humildes artesanos. Unos solo se persignaban y le encomendaban a Dios por sus desacatos. Aquello sí que era grave. Años antes, las sequías y el cólera se habían ensañado con los habitantes de otras pequeñas provincias por las mismas cosas, y algo sucedería, quizá no tardaría mucho. Las fiestas de la Virgen del Carmen se celebraron con la pompa que los pocos vecinos le daban. La campana sonaba y aquellos humildes hombres con sus mujeres, niños y perros concurrieron al templo a escuchar la misa. Aquellas celebraciones fueron solemnes y al final todos guardaron sus mejores galas para el año entrante. Siempre que seguía pensando en lo que el Chema había hecho y el castigo que sobrevendría de un momento a otro. Algunos de aquellos hombres, cegados más por el fanatismo que por la realidad, habían pensado incluso linchar al pobre indígena. Uno de los religiosos hubo de intervenir a fin de que no se cometiera un crimen contra aquel infeliz. Una tarde, cuando ya se había realizado la oración, ante la expectación de ladinos e indígenas, vieron como una luz potente salía justamente del centro del templo de los ermitaños, en la parte superior del Cerrito del Carmen. La deducción fue colectiva. Todos pensaron que el castigo ya estaba en marcha. Los gritos de Santo Dios, Santo Fuerte se escucharon en la pequeña ranchería de las faldas del Cerrito del Carmen. El acabose fue cuando la bola de fuego sobrevoló los alrededores del cerro y con su fluido encendió a algunos de los ranchos colindantes del sitio. Aquello quemaba el pasto reseco. Religiosos y vecinos salieron corriendo buscando los montes cercanos para guarecerse del peligro. ¿Qué palabras estas? Cuesta hasta pronunciarlas. Viendo desde esos escondites cómo la luz rojiza se alejaba y se perdía en el espacio oscuro y silencioso. En la mentalidad de nuestras gentes sencillas, todo se debió a un castigo de la Virgen por las blasfemias de José María Axin-Coyoc. Cuentan las leyendas que el pobre indígena, arrepentido de las ofensas, no cesó en su intento de desagraviar a la Virgencita, hasta que, según él, obtuvo el perdón deseado. De generación en generación, el caso de Chema fue comentado en una y otra forma. El año de 1620 no se olvidaría fácilmente. Los padres seguirían contando a sus hijos lo acontecido después de las fiestas de la Virgen del Carmen. $29 años más tarde, nuevamente el fenómeno extraño regresa al mismo sitio y el pánico cunde otra vez en las rancherías. Era el 14 de abril de 1649. Aún se pensaba en las blasfemias de Chema, pero algunos se resistían a creer en el castigo, ya que había muerto hacía algunos años. Pero aún no salían de su asombro a pesar de los años.
El caso se seguía comentando y el 25 de marzo de 1680 el fenómeno vuelve al mismo sitio y siembra el temor nuevamente entre el vecindario. Una vez más, fue desapareciendo poco a poco sin dejar huella. Solo el fluido había quemado el pasto seco y algunos ranchos en los sitios aledaños al Cerrito del Carmen. Con el tiempo, todo se fue olvidando y algunos menos ingenuos ya no creían en la leyenda de los abuelos. Aquel viejo cuento de las blasfemias de Chema había quedado como eso, como un cuento que se narraba por las tardes o por las noches, cuando la abuela era el centro de atracción de los nietos. Aquello tomó proporciones alarmantes cuando el fenómeno fue visto otra vez el 20 de enero de 1681. Siempre el mismo susto, las mismas formas de pensar en relación a un hecho que no se explicaban cómo llegaba y se iba flotando en el espacio. Todos vieron alarmados en la noche fría de enero cómo el fenómeno se alejaba en la oscuridad de la noche solitaria. La noche del 18 de septiembre de 1691 aparece otra vez más la luz en el infinito y se va acercando poco a poco hasta posarse en la parte superior del Cerrito del Carmen. Una vez más arrasa con todo, con las rancherías y con los pastizales húmedos. Por espacio de unas horas, los asustados habitantes vieron todo sin poder hacer absolutamente nada por defenderse y sin comprender el porqué del fenómeno. Finalmente, y como siempre, se fue perdiendo en el espacio hasta desaparecer completamente en las sombras de la noche. Mientras tanto, los campesinos fueron saliendo de sus escondites, dando infinitas gracias a Dios que ya había pasado. Al otro día, los sacerdotes de la ermita del Cerrito del Carmen hicieron construir una cruz de Caravaca, esta que les mostré, que los antiguos exorcistas usaban contra los demonios y demás espíritus malignos. Fue la última vez que nuestros paisanos vieron aquel extraño cuerpo en el espacio. La fecha quedó grabada en los archivos de la iglesia y marcaba el día 18 de septiembre del año de 1691. A 297 años de distancia y leyendo estos valiosos documentos que se asocian con las leyendas que nuestro pueblo ha mantenido, creemos que en Guatemala el comentario de los objetos voladores no identificados es tan viejo como las leyendas que las abuelas nos han narrado. Ahora bien, ¿fueron estos en realidad platillos voladores o alucinaciones de nuestros pacíficos paisanos? Como se dice comúnmente en nuestro medio, a este respecto hay mucha tela que cortar y consecuentemente dejamos a su criterio el comentario de lo escrito. Lo que se menciona que aparecía era una bola de fuego que se posaba sobre el Cerro del Carmen y partía nuevamente al espacio. Llegó incluso a quemar algunos ranchos que en los alrededores había. A raíz de los hechos que tanto hicieron sufrir a los habitantes aledaños al Cerrito del Carmen, los religiosos de la ermita, como se menciona, colocaron la cruz de Caravaca que usaban los antiguos exorcistas para que, por su medio, el fenómeno no continuara apareciendo. Todos estos datos son los que se refieren a lo de los padres que pusieron esta cruz. Fueron tomados del archivo de la Curia Eclesiástica de Guatemala. ¡Wow!
Qué sorprendente de verdad esto que hemos leído. A mí me maravilla, me asombra, y el haber estado frente a esa cruz de Caravaca me ha permitido tener la experiencia como que si pudiera tocar el pasado muy de cerca, casi con mis manos. El Cerrito del Carmen, como podemos apreciar, ha cambiado muchísimo y en la actualidad es un lugar moderno, pero que sigue teniendo ese enlace con el pasado. Al hablar acerca de la época colonial, sin lugar a dudas, el Cerrito del Carmen jugó un papel importante en la lucha por la libertad del país. En el año de 1811, un grupo de patriotas guatemaltecos se reunió en la colina para discutir estrategias para la independencia de Guatemala. Uno de los líderes de ese grupo fue el sacerdote José Matías Delgado, quien posteriormente lideró la independencia en El Salvador. En 1821, después de varios intentos fallidos de independencia, se decidió reunirse nuevamente en el Cerrito del Carmen para planear un levantamiento final. La gente se emociona aquí con la cámara. El 15 de septiembre de ese mismo año se declaró la independencia de Guatemala en el centro histórico de la ciudad frente al Palacio Nacional, y posteriormente la celebración se trasladó al santuario del Cerrito del Carmen, donde se llevó a cabo una misa solemne y se entonó el himno nacional. Finalmente, el 15 de septiembre de 1821, miren, aquí están los señores que dan clases de guitarra desde muy temprano, según me han contado, y aquí pues quedan algunos después de la misa, disfrutando de este tiempo tan bonito, tan especial en los alrededores de la iglesia. Como les estaba comentando, finalmente el 15 de septiembre de 1821, el movimiento independentista triunfó y Guatemala se convirtió en un país libre e independiente. Después y desde entonces, el Cerrito del Carmen ha sido un lugar de gran importancia histórica y religiosa para todos los guatemaltecos. Actualmente, el Santuario de la Virgen del Carmen sigue siendo un lugar de gran devoción y peregrinación, y es uno de los sitios turísticos más visitados de la ciudad de Guatemala. Se considera que la imagen es milagrosa y muchos fieles guatemaltecos la veneran en la capilla del Cerrito del Carmen. Casualmente terminó la misa en este momento que estábamos acercándonos, y por eso, con mucho respeto, decidimos ingresar a la iglesia para poder documentar en su interior y poder mostrarles a la preciosa imagen de la Virgen del Carmen. Actualmente el Santuario de la Virgen del Carmen sigue siendo un lugar de devoción y peregrinación, y es uno de los sitios turísticos más visitados de la ciudad de Guatemala. La imagen de la Virgen del Carmen también tiene un papel importante en la historia de la independencia de Guatemala, como hemos visto, ya que se dice que los líderes independentistas guatemaltecos como José Cecilio del Valle y Pedro Molina visitaron la capilla en busca de inspiración y aliento espiritual durante los años de lucha contra el dominio español. Desde entonces, el Cerrito del Carmen ha sido un lugar simbólico de la independencia y de la identidad nacional guatemalteca, y la Virgen del Carmen se ha convertido en la patrona de Guatemala. Cada 16 de julio se celebra una gran festividad en honor a la Virgen, y miles de personas acuden en peregrinación al santuario para rendirle homenaje y agradecerle por sus bendiciones.
Esta iglesia está muy íntimamente ligada a la orden franciscana de la provincia veneciana de San Antonio de Padua. Y acá hay un monumento conmemorativo de parte de la feligresía y el comité de la ermita del Cerrito de la Virgen. La iglesia es muy pequeña, pero grande, monumental en su riqueza histórica, cultural y de el fervor religioso. Aquí está la Virgen, la hermosa imagen de la Virgen del Carmen. Vamos a hacer un acercamiento para poder contemplarla, aunque sea de lejos. Bellísima, bellísima. Como hemos podido contemplar en las afueras de la iglesia, la vista panorámica desde el Cerrito del Carmen es impresionante. Desde ahí se puede ver gran parte de la ciudad de Guatemala, como lo hemos visto, los volcanes que rodean la ciudad también. La vista incluye la catedral, la Plaza de la Constitución y los edificios históricos que la rodean. Además se pueden ver los barrios de la ciudad que se extienden hacia el sur y el este, así como las colinas y montañas a la distancia. La vista desde la cima del Cerrito del Carmen es especialmente impresionante y al atardecer, cuando sale el sol, se pone detrás de los volcanes y la ciudad se ilumina con las luces doradas y rojas, características de esas tardes soleadas. Es un lugar popular para tomar fotografías y para observar los fuegos artificiales que se lanzan en ocasiones especiales de la ciudad. Además de la vista panorámica, el Cerrito del Carmen es un lugar popular para hacer caminatas y disfrutar de la naturaleza en medio de la ciudad. No hace falta ir lejos para disfrutar de la naturaleza, de las plantas, de la vegetación y el sonido del canto de las aves que hacen su nido en este lugar. Hay senderos que serpentean alrededor de la colina y a través de la vegetación, proporcionando un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. También es un lugar popular para eventos, para celebraciones, eventos religiosos y culturales y festividades que se llevan a cabo regularmente en la capilla y en los espacios abiertos en la cima de la colina. En las afueras de la iglesia, como lo vimos al inicio, está la cruz que se encuentra en la cima del Cerrito del Carmen. Es una de las principales características del lugar. Esta cruz, conocida como la Cruz del Carmen, fue colocada en la cima del cerro en el año de 1934, como parte de las celebraciones del centenario de la independencia centroamericana. La Cruz del Carmen es de estilo neogótico y mide aproximadamente 15 metros de altura. Está hecha de concreto armado y cuenta con un mirador en la parte superior que permite una vista panorámica de la ciudad de Guatemala. Además de ser un punto de referencia para la ciudad y un lugar de encuentro para los fieles que acuden a la iglesia del Carmen, la Cruz del Carmen también es un lugar popular para realizar actividades al aire libre y deportes extremos como parapente y ala delta. No hay una relación directa entre la Cruz del Carmen y la cruz que se encuentra en el Cerro de la Cruz de Antigua Guatemala. Cuando yo la vi por primera vez, lo primero que vino a mi mente fue la cruz que se encuentra precisamente en el Cerro de la Cruz en la Antigua Guatemala. Pero no tienen relación alguna. Ambas cruces simplemente son monumentos religiosos y puntos de interés turístico en sus respectivas ciudades, pero no tienen una conexión histórica o religiosa directa.
La Cruz del Carmen está más vinculada a la devoción a la Virgen del Carmen, mientras que la Cruz de Antigua Guatemala es más emblemática de la ciudad colonial y su patrimonio religioso. Otro aspecto muy importante a resaltar con relación a este hermoso lugar es el denominado Parque del Cerrito del Carmen. Como podemos apreciar, es el área donde estamos recorriendo y es un espacio público ubicado en la cima del Cerrito del Carmen en la ciudad de Guatemala. La construcción del parque se inició en 1920 y fue dirigida por el arquitecto y urbanista guatemalteco Rafael Pérez de León. El parque fue diseñado como un lugar para la recreación y la contemplación, con amplios espacios verdes, jardines y fuentes. La Fundación Teuxche, como podemos ver esta plaquita, es muy importante en todas las actividades que se realizan en el cerrito y en el parque. También cuenta con una capilla, un altar al aire libre y una torre de observación que ofrece vistas panorámicas de la ciudad. En la década de 1980 el parque sufrió daños durante el conflicto armado interno de Guatemala, pero fue restaurado en la década de 1990 y actualmente es un importante destino turístico y cultural de la ciudad. Además de su valor creativo y turístico, el Parque del Cerrito del Carmen también es considerado un sitio histórico y cultural muy importante, debido a su papel en la religiosidad popular de Guatemala y su relación con la independencia del país, como ya vimos anteriormente. Jorge Ubico, quien fue presidente de Guatemala de 1931 a 1944, tuvo un papel importante en la construcción del Parque del Cerrito del Carmen. Durante su gobierno se iniciaron varios proyectos de construcción, de infraestructura y embellecimiento de la ciudad de Guatemala, entre ellos la creación de varios parques y jardines públicos. El Parque del Cerrito del Carmen fue uno de esos proyectos, que se inició en 1936 y se terminó en 1939. Ubico dio el nombre al parque en honor a la Virgen del Carmen, cuya imagen se encuentra en la cima del cerrito. Además de la construcción del parque, también se mejoró el acceso al Cerrito del Carmen. Se construyó una carretera y se instalaron escaleras y barandillas para facilitar el acceso a la cima. En resumen, aunque no fue Ubico quien inició la construcción del Cerrito del Carmen, sí tuvo un papel importante en su finalización y en la creación del parque, que hoy en día es un importante lugar turístico y de esparcimiento en el corazón de la ciudad de Guatemala. El Cerrito del Carmen de la ciudad de Guatemala tiene una rica historia y ha sido protagonista de diversas leyendas y hechos históricos. Algunos de los personajes y leyendas relacionados con este lugar son, pues, en el plano estelar, la Virgen del Carmen, la imagen de la Virgen del Carmen, que es una de las figuras religiosas más importantes para los católicos en Guatemala y que se acerca, o ya superó, creo yo, el tiempo de ser venerada en el Cerrito del Carmen, el cual sobrepasa los 300 años. En resumen, el Cerrito del Carmen es un lugar lleno de historia y de leyendas que lo hacen un sitio importante en la cultura de Guatemala. La Llorona. Una leyenda popular en Guatemala es la historia de la Llorona, un espíritu que llora por la muerte de sus hijos y se aparece en lugares solitarios y oscuros. Se dice que en el Cerrito del Carmen se puede escuchar su llanto durante la noche. Otra leyenda popular en Guatemala es la historia de la Nahuala,
un ser que se puede transformar en diferentes animales y que aterroriza a las personas. Se dice que en el Cerrito del Carmen se encuentra una cueva donde habita la nahuala. Yo la anduve buscando acá por diferentes lugares, ya que como pudieron ver hemos recorrido bastante, pero no he podido encontrar la cueva de la nahuala. Tal vez la encontramos más adelante. Pie de Lana y el Callejón del Judío son dos lugares históricos que se encuentran en las cercanías del Cerrito del Carmen y que tienen una relación con la historia y la cultura de la zona. Pie de Lana es una pequeña plaza que se encuentra al pie del cerrito y que ha sido un lugar de reunión y comercio desde la época colonial. Se dice que su nombre proviene de la venta de lana y tejidos que se realiza en la zona y que los comerciantes solían medir los paños y telas utilizando sus propios pies. Por otro lado, el Callejón del Judío es un pequeño callejón que se encuentra cerca del cerrito, a un costado precisamente, y que ha sido objeto de varias leyendas y mitos a lo largo de los años. Se cuenta que en la época colonial un judío que vivía en la zona había sido acusado de ser el responsable de una serie de crímenes y asesinatos que se habían producido en la ciudad y que había huido al Callejón del Judío para esconderse. Sin embargo, nunca fue capturado y su historia se convirtió en una leyenda popular. Ambos lugares son parte importante de la historia y la cultura de la ciudad de Guatemala y se encuentran cerca del Cerrito del Carmen, como hemos comentado. También tienen una gran importancia religiosa y cultural en la zona y juntos conforman un conjunto de lugares turísticos y culturales que son visitados por miles de personas cada año. No nos cabe la menor duda que el Cerrito del Carmen es un lugar extraordinario. Nos encontramos en esta plaza donde hay un teatro al aire libre, donde se realizan eventos culturales, conciertos, presentaciones y representaciones teatrales. Y esta plazuela fue construida en honor a la amistad de Guatemala con la República de México. Se encuentran murales de personas o personajes importantes de la época de la colonia, como Matías Gálvez, que acá se encuentra su mural. Verlos en persona es algo extraordinario. Ver la calidad de los dibujos, de las pinturas plasmadas en los mismos, es un deleite, es un verdadero deleite. Me llama mucho la atención que estos murales se hayan conservado también hasta nuestros días. Se ve que le dan mantenimiento y limpieza con periodicidad, ya que se conservan sus colores de una forma bastante exquisita. Aquí vemos a Fray Enríquez Pereira, quien introdujo la imprenta en el año de 1660. Y aquí está la placa conmemorativa. Como podemos ver, ha sido restaurada en el año 2010, según se nos indica acá. Y aquí aparece en la progresista administración del general Jorge Ubico. Esta placa aparentemente del año de 1939. Algo que le da a uno una gran paz y satisfacción es escuchar esos pajaritos cantando, esas aves, todo el tiempo emitiendo su canto, lo que le da un ambiente de mucha paz y realza el aspecto de la naturaleza y vegetación en esta área, de hecho en todo el cerrito. Aquí vemos el escudo de la ciudad.
Aquí dice que la fuente fue erigida durante la administración del general Jorge Ubico el 14 de febrero de 1935. Aquí vemos el mural de Fray Bartolomé de las Casas, protector de los indios, obispo de Chiapas y conquistador evangélico de las Verapaces. Qué interesante, eso no lo sabía. Aquí vemos a Bernal Díaz del Castillo, historiador y cronista de Guatemala y México. Escribió su obra en la antigua Guatemala en el siglo XVI. Estamos hablando del año 1500. Wow. Vean la majestuosidad de este lugar. Impresionante. Las palmeras, el tipo de construcción, los muros, las torres, me recuerdan, no sé por qué, como que a la época de los piratas y bucaneros, a Jack Sparrow. Como han podido observar, están las familias, las parejas, grupos de amigos, con mucha tranquilidad. Y la verdad es de que no sé si de lunes a viernes tenga este ambiente. Me imagino que ha de ser un poco más solitario entre semana, hoy que estoy grabando el video el domingo, pero la verdad me asombra mucho ver toda la gente que está visitando el cerrito y que andan de lo más tranquilos. Miren esos chicos jugando a la pelota, niños recorriendo, me imagino que sus padres han de estar cerca, recorriendo estos caminos solitos. Hay protección y seguridad de la policía de la municipalidad. Y aquí llegamos a uno de los lugares más deliciosos, ya que es el área de los pequeños restaurantes, digámoslo, pero aquí encontraremos delicias para degustar. Miren, aquí está el parquecito especialmente diseñado para los niños. Hay juegos de toda clase. Cómo huele a carne asada. Por aquí ya me está dando hambre. Aquí tenemos unos famosos chucos al lado derecho, angelitos de azúcar. Y cómo no, las teclas de la marimba sonando de fondo. Aquí tenemos los hot dogs americanos con nachos, con queso, aguas frescas, diría el Chavo del 8. Crepas, gelatinas, dulces típicos, cómo no. Vamos a comprar, vamos a llevar unos dulcitos típicos, claro que sí. Aquí está la entrada principal del parque del Cerrito del Carmen. Muy bien cuidada, muy bien arreglada por la municipalidad. Y en esta área suele haber juego de pelota, pero hoy está prohibido por todas las ventas de comida que hay. Y que la gente pueda comer tranquila sin que de un pelotazo le bajen su tostada. Aquí vemos la gente en los alrededores comiendo, degustando, disfrutando de la comida tan deliciosa que venden por acá. ¡Hala, qué rico huele a churrasco aquí! Sí, exactamente, aquí están vendiendo churrasco de las chicas. Refrescos, plantitas. Llegaban a comprar. Patojos, ¿quieren una sus quebradas? Gracias, don Tomasito. Vean qué bonito, es lo bonito. Muy interesante. Ya voy a venir a comer acá dentro de un ratito. Solo quiero terminar de mostrarles el área donde están los juegos de los niños. Pero antes vamos a ir al baño. Si vienen por acá, no se preocupen. Hay baño para damas, hay baño para caballeros.
Aquí le venden papel a uno, 2 quetzales. En la utilización del baño. Muy bueno esto, porque la verdad es que aquí a dónde va uno si le dan ganas de ir al baño, no hay un lugar cercano, pero aquí todo está planificado, así es que no se preocupen, pueden comer tranquilos, pueden venir tranquilos, que si sus niños o ustedes tienen necesidad de utilizar los servicios sanitarios, aquí están a la orden. Me voy a alejar un poquito de aquí porque ese olor a churrasco me está abriendo el apetito fuerte. Vean qué belleza. La verdad es de que esta visita al Cerrito del Carmen me ha mostrado un lugar de, digamos, una faceta de este hermoso lugar que no tenía ni me la imaginaba antes. Aquí está muy hermoso como para traer un libro, venir a recostarse en la grama, venir a descansar. Para los novios, wow, este lugar está increíble. Están solitos, pero no tan solitos como para hacer travesuras. Vean qué alegre aquí todos los niños entrándole al columpio, al sube y baja, al resbaladero. Muy contentos en los pasamanos. Yo creo que hay pocas cosas que den tanta alegría como ver a los niños disfrutando de su niñez. Qué alegre, qué alegre. Esto fomenta el tiempo en familia, fortalece las relaciones interfamiliares. Qué excelente poder contar con un espacio como este para venir a disfrutar con toda la familia. Muy linda, la verdad. Me alegro mucho que estas áreas estén tan bien cuidadas. Se ve que les dan mantenimiento seguido. La madera de los juegos se ve muy bien pintadita, bien arreglada. Felicitaciones a la Municipalidad de Guatemala por esta extraordinaria conservación del Cerrito y del Parque del Cerrito del Carmen. Acá se encuentran los últimos juegos para niños. Vamos a ver si logramos pasar por este sendero para volver a subir a la cima del cerrito. Esta es la avenida Juan Chapín, la que estamos mostrando ahorita. Aquí pasamos hace varios meses cuando hice el video de leyendas de Guatemala, solo que era de noche. Pero vean qué belleza, esos arbolitos con sus flores moraditas. Me encanta cómo se ven, de verdad. No sé, cuando veo de estas flores moraditas y otras que son como rosadas, me viene a la mente Japón, me viene a la mente Corea del Sur. Qué belleza. Imaginen cuánta historia está impregnando estas calles. Increíble. Sobre estas casas que vemos aquí han de haber estado los pastizales, los graneros, los pastales que menciona la historia de la leyenda de las luces misteriosas del Cerrito del Carmen de Héctor Gaitán. Aquí es donde los pobladores, imagínense, a oscuras totalmente, ver esas bolas de fuego descender del cielo, quemar los pastizales y volver a irse al cielo. Wow, eso haber sido algo terrorífico. La verdad es que yo me apego al dicho, no hay que creer ni dejar de creer. Hay veces que con mi cámara, cuando estoy grabando, me da la impresión que de repente voy a grabar un ovni. Pero lo curioso y lo extraño es que al ponerse esa cruz de Caravaca ahí, cesaron las apariciones
de esas misteriosas luces. Vean, esos árboles que les digo que tienen flores como rosaditas, me encantan, igual que las moraditas. Me dan la impresión, como les digo, no sé por qué me viene a la mente los paisajes de Japón, donde se ven los árboles copados de esas florecitas rosadas y lilas. Si estos muros contaran lo que han visto. Wow. A pesar de todo lo que he caminado mientras grabo, me siento muy fresco. Sí, con calor, por supuesto, pero me refiero mentalmente. Wow, no sé, estoy buscando la expresión correcta. Miren esos como pinos, creo que le llaman ciprés romano. Qué belleza, vean. Me siento muy relajado. Siento que mi mente se ha recreado con esos paisajes. Una belleza total. Para venir a jugar escondite de noche. Ay, no, Dios guarde. Aquí de noche no entro solo. Qué belleza todo. Vamos a bajar con cuidadito por acá, porque si no me voy a ir rodando hasta allá abajo. Aquí la gente viene con sus mascotitas, muy importante. Vimos rótulos donde se indica de que es obligatorio que las mascotas vengan con su collar, para que no vayan a morder a algún niño, a alguna persona. Tomar muy en cuenta eso si quieres venir a pasear con tu mascota. Lo que sí, hay que traerle agüita, una palanganita, porque sí, el calor se siente fuerte. Además que como hay mucho esfuerzo físico en estar subiendo estos caminos, sí, pega fuerte el calor, pega fuerte. Ya me imagino a las mamás y las abuelitas viendo tantas flores, tantos jardines. Se han de sentir muy, muy, muy contentas. Es la primera vez, de verdad, no sé si me lo van a creer, pero es la primera vez que hago un recorrido completo al cerrito. Antes uno solía escuchar historias de que aquí asaltaban, que aquí había mujeres que ofrecían sus servicios sexuales dentro del cerrito, pero la verdad es de que lo hemos recorrido prácticamente en forma completa. Hemos visto estudiantes de pintura, estudiantes de música, gente que viene a tomar fotografías, no solo de los paisajes, sino también vienen a tomarse fotos. Allá vimos 2 modelos, ¿se acuerdan al principio del video? Es decir, de que la gente siente la seguridad y la tranquilidad de poder venir con toda confianza. Me siento muy contento de haber podido venir a realizar el recorrido, y no solo realizar el recorrido, sino poder grabarlo y documentarlo para ustedes. Hacía muchos meses que yo venía con ganas, creo que desde octubre del año pasado, cuando fueron los recorridos de Leyendas de Guatemala, que yo tenía ganas de venir al cerrito a grabarles un video, pero recorrerlo completo, y no había podido. Esta es la plaza de Martín de Mayorga.
Se me había olvidado comentarles este detalle, pero ahorita vamos a ir a ver la estatua y la placa y el monumento conmemorativo. Uy, casi no se lee. Vamos a ver. Solo dice Don Martín de Mayorga Ferrer. Enero 2 de 1000. Ah, sí. Lo que pasa es que este señor él era el virrey y él fue quien dio la orden del traslado de la ciudad de Santiago de los Caballeros a la Nueva Asunción y fue establecida en Guatemala el 2 de enero de 1776. Es lo que vamos a leer en esta placa. Sí, es parte de lo que investigué, no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Por si quieren leer el texto de la placa, les voy a acercar acá a la cámara. Vamos a ir leyendo poquito a poco. Dice: excelentísimo señor Don Martín de Mayorga Ferrer, él nació en Barcelona en 1721 y falleció en Cádiz en 1783. Caballero de la Orden de Alcántara, mariscal de campo de los Reales Ejércitos, presidente de la Real Audiencia del Reino de Guatemala de 1773 al 79. 1779 y fue virrey, como les dije, de la Nueva España de 1779 a 1783. Durante su gobierno se ordenó el traslado de la ciudad de Guatemala a este valle de la Ermita y se definió el proyecto de la Nueva Guatemala de este Cerro del Carmen. Wow. Toda una personalidad. Toda una personalidad. Don Martín de Mayorga. Prácticamente a él le debemos que la ciudad de Guatemala esté ahora en el Valle de la Ermita y que se haya iniciado su construcción a partir del Cerro del Carmen. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Después de este recorrido tan bonito, divertido y agradable que he realizado acá en el cerrito, como no podía faltar, como no debía dejar de ser, hay que refrescarse y me he comprado esta deliciosa granizada de coco. Todavía no tengo mucha hambre y como ustedes habrán visto, por acá hay un montón de lugares donde poder comer. Sin embargo, lo que quería en este momento era refrescarme, así es que voy a degustar en este momento de esta deliciosa granizada para refrescarme de este calorcito tan rico que se siente por acá. Algo que me llamó muchísimo la atención fue que hay un bibliobús. Nunca antes había visto un bibliobús. Este está parqueado aquí en el Cerro del Carmen y se ha dedicado como plazoleta de los libros. Como podemos ver, fue donado por la Fundación Teuché y aquí se encuentra. Hoy está cerrado, me imagino que tiene su horario y aquí pueden venir los niños y los jóvenes a leer. Muy buena idea para dejar de lado un poquito el teléfono, para dejar de ver TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y leer físicamente un libro. No hay que perder esos buenos hábitos.
Bueno, hoy sí creo que ya recorrimos prácticamente todo el Cerrito del Carmen. Ya solo esta veredita no la había visto antes y es la que estamos recorriendo. Y wow, después de este video voy a ir a darme una buena bañada segunda, porque ya me bañé en la mañana, pero creo que una buena bañada me va a refrescar, a relajar y luego a descansar el resto de la tarde para agarrar fuerzas, porque mañana es lunes y hay que ir a trabajar. Wow, sí me siento un poquito cansado, les quiero ser franco, siendo honesto. Y estoy buscando ya un lugar para sentarme un ratito a descansar, a recuperar el aire y donde poder despedirnos de este video. Creo que será este el lugar indicado. Vamos a ubicarnos. Sí, aquí. Qué bonito. Muy bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este video. Sinceramente lo he disfrutado mucho más de lo que hubiera imaginado. Este recorrido me ha revigorizado, revitalizado, me ha dado nuevas energías, me siento wow, súper. Este ambiente de naturaleza, de paz, de tranquilidad, de quietud, con estas vistas tan extraordinarias de la ciudad. ¿Quién se hubiera imaginado que había un mirador en medio del centro histórico? La verdad es que yo no lo sabía, no lo había visto de esta forma y estoy muy contento de haberlo descubierto en esta oportunidad. Y sin más que decir en este video, me despido de ustedes agradeciéndoles por haber llegado hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo muy pronto en la siguiente aventura. Cuídense mucho, bye.